Hola, buena tarde. Bienvenidas todas las personas participantes a la sesión número 10, la penúltima del curso de Independencia Judicial para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Universidad Nacional de Comahue. Pues es un placer tenerles aquí. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este mes, la consistencia y el espíritu reflexivo puesto en este evento. Sin más que agradecerles, doy la palabra al licenciado Elvin Díaz para que procedamos a esta sesión. Muchas gracias, querido Ludwig. Es un gusto saludarte. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta penúltima jornada del curso de Independencia Judicial en contextos de lawfare. La verdad es que en esta ocasión estamos muy honrados y muy contentas y contentos de poder estar con una expositora de altura, como hemos venido haciéndolo en estas jornadas que hemos venido contando con la participación de expositores y expositoras de diversos países de la región que tienen mucha experiencia en la materia de independencia judicial y también incluso el lawfare hemos podido ahondarlo detenidamente con expertos también. Y para esta ocasión, la verdad es que desde el instituto, cuando estuvimos diseñando la currícula y las temáticas que queríamos abordar, miren también qué coincidencia, colegas, que también hemos llegado a fechas importantes en cuanto a un proceso trascendental para la independencia judicial en el país. Probablemente los colegas de Honduras y El Salvador también estén prestando atención, pero bueno, el día de ayer ya se eligieron salas de apelaciones también. La semana pasada habíamos contado ya con la nueva corte y ahora salas de apelaciones. Cada quien tendrá sus valoraciones al respecto y podrá hacer sus reflexiones también sobre el proceso. Pero creo que la mirada internacional y desde el derecho comparado es importante tenerla. La verdad es que quiero agradecer muy especialmente a la doctora Mónica Castillejos, que es mexicana, que nos acompaña en esta ocasión, pero antes de darle la palabra, como lo hemos venido haciendo en estas jornadas académicas, pues quisiera presentarla brevemente. La verdad es que pues la doctora es profesora actualmente de estudios jurídicos y derecho comparado en la Facultad de Derecho en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Trabajado y publicado extensamente sobre tribunales y política judicial desde la perspectiva comparada y sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Por más de 5 años se desempeñó como asesora de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas precisamente sobre independencia de juezas y abogados y formó parte del equipo redactor de los informes temáticos sobre los desafíos contemporáneos de la independencia de la justicia a nivel mundial, los cuales fueron presentados ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. También ha trabajado la doctora en la Suprema Corte de la Justicia Nacional en México. También por su interés en estos temas de administración de justicia, ha trabajado en otras cortes supremas como la de la India, San Francisco, en la Corte Suprema del Estado de San Francisco, Estados Unidos, y Corte de Constitucionalidad en Colombia. Ha trabajado en múltiples organizaciones de derechos humanos y ha dictado conferencias en diversas partes del mundo. Y bueno, la doctora también ha sido responsable del portafolio de Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer en su oficina de enlace con las Naciones Unidas en Nueva York, donde ha trabajado con varias agencias de Naciones Unidas. Es doctora en Derecho y maestría, y tiene una maestría en Derecho con especialización en Derecho Comparado y Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Así que la verdad que estoy tratando de resumir su hoja de vida, doctora, pero la verdad que en nombre del Instituto, del Colegio de Abogados y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Comahue, Neuquén, Argentina, pues le agradecemos este espacio y así que le dejaremos en el uso de la palabra. Sé que va a proyectar, así que por favor, tiene también ahí la, la facultad para hacerlo desde su computadora y le dejo con el uso de la palabra. Así que muchas gracias por acompañarnos y estamos atentas y atentos. Muchas gracias, doctor Díaz. Permítanme compartir la pantalla primero. Eh, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar esta plática, quisiera de manera muy especial agradecer la invitación al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala y de manera muy especial a la doctora Karina Méndez y al doctor Elvin Díaz por la atenta invitación a conversar temas relacionados con la independencia
Judicial, que son muy cercanos a la clase de investigación y al trabajo que he realizado a lo largo de los últimos 15 años de mi carrera profesional. Como lo comentó el doctor Díaz, esta charla del día de hoy tendrá un enfoque con una perspectiva comparada, pero también me gustaría reflexionar con todas y todos ustedes sobre el contexto latinoamericano para poder estar en posibilidad de entender otras realidades que se han presentado a nivel mundial en materia de independencia de la justicia. Y tal vez si repasamos muy brevemente la teoría de la división de poderes, como muchas de ustedes saben, se introdujo una tipología de gobiernos, incluyendo el llamado gobierno moderado. Y de acuerdo con esta teoría, para establecer un gobierno moderado, es preciso combinar las fuerzas del Estado, ordenarlas y establecer un sistema de contrapeso. Es decir, un sistema que las equilibre para colocarlas en un estado en las que se puedan resistir unas a las otras. Pero esta doctrina también considera que la distribución del poder es necesaria para que nadie pueda actuar arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones. Además, yo creo que esta teoría aborda un aspecto fundamental que me gustaría compartir con todos ustedes. En esta, por ejemplo, se explica que para un ciudadano, la libertad política consiste en la tranquilidad de opinión que cada uno tiene sobre su propia seguridad. Y para ello es necesario que un ciudadano no pueda tener o temer a otro ciudadano viviendo en la misma sociedad. De ahí que la acumulación del poder en una sola persona o en un cuerpo fomente el abuso y el atentado contra la seguridad de los ciudadanos. Como muchos de ustedes saben también, uno de los principales proponentes de esta teoría concluyó que la mejor forma de gobierno era aquella en que los poderes pudieran ser distribuidos balanceadamente entre el ejecutivo, legislativo y el judicial, de manera de que pudieran estar separados y controlados entre sí para evitar que cualquier poder se pudiera convertir en demasiado poderoso frente a las otras dos ramas del gobierno. Y aquí es importante preguntarnos el día de hoy, ¿cómo se relaciona la teoría general de la división de poderes en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial que vamos a abordar el día de hoy en relación con la independencia de la justicia? Como muchos de ustedes han observado a lo largo de la historia latinoamericana, el ideal de la doctrina ha estado muy alejado a lo que pasa o ocurre en la práctica. En la región ha habido muchos intentos para cuestionar la validez y la vigencia del principio de separación de poderes, especialmente por el modelo presidencialista adoptado por muchos de nuestros países, así como la concentración del poder o el otorgamiento de amplias facultades al poder ejecutivo. Por ejemplo, los presidentes en Latinoamérica han tenido considerablemente más atribuciones para sancionar o modificar la legislación, influir en funciones judiciales y sobre todo en suspender por periodos los derechos fundamentales y las libertades fundamentales de los ciudadanos que viven en nuestras sociedades. Y el ejercicio de esos poderes ha tenido como consecuencias la estabilidad política y sobre todo grandes desafíos sobre la calidad de la democracia en nuestros países. Pero también es importante mencionar que la concentración de la función legislativa en el Ejecutivo es una tendencia que no solamente se ha presentado en nuestra región. Otras partes del mundo también han enfrentado con este importante desafío. Pero podríamos decir que en la región latinoamericana esta función se ha pronunciado particularmente. De ahí que el día de hoy sea relevante preguntarnos si es deseable la facultad legislativa otorgada al Poder Ejecutivo. Algunos, por ejemplo, consideran que con el auge del derecho administrativo,
existe esta necesidad de una regulación que pueda responder a las condiciones cambiantes en áreas técnicamente complejas. De ahí que aquellos que proponen y apoyan esta visión consideren que el Ejecutivo, como jefe de la administración pública, posee la experiencia necesaria para hacer frente a las condiciones y tomar decisiones pertinentes. Por ello se considera que la concentración de la autoridad legislativa en el Poder Ejecutivo se encuentre una justificación razonable. Sin embargo, existe otro grupo de investigadores que sostienen que la facultad legislativa del Poder Ejecutivo refleja una clara toma del poder. Quienes sostienen esta postura han utilizado, por ejemplo, la facultad del legislativo para suspender los derechos y las garantías de los ciudadanos sin un efectivo control del Poder Judicial y sobre todo para restarle autoridad a la legislatura. Y si bien se han adoptado diversas reformas a lo largo de los años para fortalecer al Poder Judicial y para fortalecer a los congresos en Latinoamérica, también podemos concluir que la estructura del poder presidencial ha permanecido inalterada y en muchas ocasiones se sigue imponiendo sobre las otras ramas del gobierno. Sin embargo, con el aumento del presidencialismo en la región, no solo se puede explicar a partir de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo. Los presidentes también han incidido directamente, por ejemplo, en los nombramientos de los integrantes del Poder Judicial y de otros funcionarios de alto nivel en la administración pública. Y como muchos de ustedes recordarán, en los años 90, como resultado de la ola de democratización que enfrentó Latinoamérica, el poder de nombramiento del Poder Ejecutivo también de alguna manera se vio un poco más reducido como resultado de las reformas tendientes a fortalecer al Poder Judicial. Por ejemplo, desde las reformas de 1994 en México y en Argentina, los presidentes han requerido un apoyo de una mayoría calificada en los senados, en lugar de una mayoría simple para nombrar a los jueces de las Cortes Supremas. Y tal vez el día de hoy tengamos que preguntarnos también por qué es importante analizar la función del Poder Ejecutivo para entender un poco más el principio de la división de poderes y establecer una relación directa con el principio de la independencia de la judicatura. El día de hoy quisiera compartirles que en febrero del 2023, la Unidad de Inteligencia del Economista publicó el llamado Índice Global de la Democracia. Y en este índice se muestra cómo varios líderes alrededor del mundo han tratado de reforzar su control político en diversos países, en las diversas regiones del mundo. El índice de la democracia describe cómo los niveles democráticos alrededor del mundo se estancaron en el año 2022. Y esta encuesta calificó el estado de la democracia en 167 países sobre la base de 5 medidas importantes, con una puntuación máxima de 10. Estas medidas son el pluralismo electoral, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática de los países, pero también de manera muy importante el respeto de las libertades y los derechos de los individuos. Y en esta última edición, en el año 2023, se reportó que casi la mitad, es decir, el 45.3% de la población mundial, vive en algún tipo de democracia, mientras que más de un tercio, es decir, el 36.9%, vive en un régimen autoritario. Asimismo, la puntuación global fue de 5.29 sobre una escala de 10, con un aumento solo del 0.01% respecto al año 2022, lo cual, de acuerdo con este índice, representa un estancamiento a nivel
democrático que comenzó a partir desde el año 2016. Pero también de acuerdo con esta encuesta, América Latina y el Caribe continúa en declive, pero con un ritmo más lento que el año pasado. Su puntuación cayó de un 5.83 en el año 2021 a un 5.79 en el año 2022, y varios países de Latinoamérica, incluidos El Salvador y México, registraron cambios negativos en sus puntajes en el año 2022. De acuerdo con este índice, solo hubo 5 cambios representativos de categorías de régimen, de acuerdo con los resultados presentados en el índice de democracia del año 2022. 3 positivos y 3 negativos. En términos de mejoras, el índice informó que Chile, Francia y España volvieron a la categoría de democracias plenas, principalmente porque suspendieron todas las acciones restringidas para limitar las libertades y los derechos de sus ciudadanos durante la pandemia. Pero también informa que Papúa Guinea y Perú, por ejemplo, fueron degradadas de una clasificación de democracia defectuosa a un régimen híbrido. Pero los países que presentaron la caída más importante en la región latinoamericana en el año 2022 fueron Haití, El Salvador, México, y los países que también registraron descensos modestos, pero también preocupantes, fueron Perú y Brasil. Y de acuerdo con este índice, el puntaje de la región se vio más o menos reforzado, porque la región latinoamericana también tiene o posee unas de las democracias más fuertes alrededor del mundo, tales como Uruguay, Costa Rica y Chile. Pero estas únicamente representan el 4% del total de la región. Pero de manera muy preocupante, el índice también muestra que el 45% de la población de la región vive actualmente en un país híbrido o en un régimen autoritario. El 62% de los latinoamericanos residimos en algún país cuyo puntaje también disminuyó considerablemente en el año 2022. ¿Cuáles fueron los factores más importantes que se tomaron en cuenta para realizar o analizar este índice de la democracia? En primer lugar, se tomó en cuenta la calidad de las instituciones democráticas, y en este informe se presenta que muchas de ellas fueron puestas a prueba. También se consideró la debilidad de la capacidad estatal para hacer frente a situaciones complejas, tales como todos lo experimentamos durante la pandemia, pero también consideró los bajos niveles de confianza por parte de la ciudadanía en sus instituciones del Estado, así como el debilitamiento de la capacidad estatal como resultado de la operación de las organizaciones criminales transnacionales, y sobre todo porque Latinoamérica también cuenta con los 4 regímenes autoritarios más restrictivos alrededor del mundo, que es Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ahora bien, ¿por qué es importante relacionar nuevamente el estudio de los niveles de la democracia con respecto al principio de la separación de poderes, y para nosotros también estar en posibilidad de analizar las condiciones de la independencia judicial a nivel regional, pero también a nivel mundial? En marzo de este año se llevó a cabo la llamada Cumbre de la Democracia. Y en el marco de esta cumbre, Samantha Power, quien es la actual administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, participó en un foro denominado Alianza para la Democracia. Y en este foro ella habló del momento crucial en el que se encuentran las democracias alrededor del mundo para trabajar juntas y para unirse, especialmente por los recientes informes como el que acabamos de analizar,
donde se señala que la democracia está en descenso a nivel mundial. Pero también de manera muy contundente ella señaló que la democracia se encontraba bajo ataque. Y estos ataques, en su opinión, provienen de las propias ramas del gobierno. Es decir, las ramas que están tratando de dividir a la ciudadanía y poniendo a los miembros de la sociedad el uno contra el otro. Y esas fuerzas también están tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas al cuestionarlas públicamente sobre el trabajo o las decisiones que estén tomando en cada uno de los países a los que ella se refería. Pero también de manera muy importante, ella señaló que la democracia estaba bajo ataque por fuerzas no solamente políticas, pero también fuerzas externas y por líderes autoritarios y actores corruptos que están generalmente y constantemente colaborando y uniendo esfuerzos para socavar la democracia en diversas partes del mundo. Y tal vez de manera más preocupante y regresando un poco al índice de la Unidad de Inteligencia del Economista, pero del año 2021, en este se reportó que el 35% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario. Y hasta el 2021 había 59 gobiernos autoritarios y solamente 21 gobiernos con democracias plenas. Esta información, lógicamente, es muy alarmante y tiene una grave repercusión en la calidad de la justicia y de la independencia de la justicia en muchas partes del mundo. Pero también debo de compartirles que de manera muy interesante Samantha Power explicó que generalmente las naciones democráticas se reúnen en foros como en el que nos encontramos el día de hoy para compartir lecciones aprendidas y para intercambiar buenas prácticas para seguir consolidando no solamente el Estado de Derecho, sino también la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia de los individuos. Pero también advirtió que en las últimas fechas se han visto cómo diferentes líderes autoritarios y represivos están también intercambiando lecciones aprendidas y copiando y pegando prácticas, leyes restrictivas de un país a otro para limitar, por ejemplo, la labor de las organizaciones no gubernamentales o para restringir la libertad de expresión y prensa, como lo hemos también experimentado en la región latinoamericana. Pero de manera muy preocupante, ella también señaló cómo estos líderes estaban aprendiendo el uno del otro sobre cómo ampliar la propaganda y la desinformación y cómo copiaban diversos modelos para seguir fortaleciendo la corrupción en sus estados o de cómo compartir tecnología de vigilancia para silenciar la libertad de expresión y el disentimiento en diversas partes del mundo. Pero dentro de esta crisis democrática, ella también habló sobre una ventana de oportunidad, debido a que los regímenes autocráticos están teniendo también graves problemas para entregar resultados creíbles a la ciudadanía y cada vez están perdiendo más apoyo de la comunidad internacional. Y ello ha generado una resistencia por parte de los ciudadanos, quienes han estado saliendo a las calles a protestar contra las medidas antidemocráticas en varias naciones alrededor del mundo. Y esto para Samantha Power y para muchos expertos que han seguido los niveles de democracia y Estado de Derecho en diferentes partes del mundo, esto es un símbolo esperanzador para la consolidación y la defensa de los principios democráticos. En los últimos años también hemos visto cómo los líderes autoritarios están metódicamente desmantelando los espacios donde la democracia y el Estado de Derecho florecen y se consolidan. Por ejemplo, algunos de estos espacios, como muchos de nosotros sabemos,
son las instituciones que procuran la rendición de cuentas y el monitoreo del poder, tales como los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, pero en gran manera las instituciones estatales que dentro de un Estado constitucional de derecho fungen como contrapesos al poder político, y aquí específicamente me estoy refiriendo a la gran labor que el Poder Judicial desempeña en una sociedad democrática y en un Estado constitucional de derecho. Y de acuerdo con los últimos informes de las Naciones Unidas, específicamente de la Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, con base en los últimos informes presentados ante Naciones Unidas, la conclusión fue muy certera. El Poder Judicial y la independencia de la justicia están bajo ataque a nivel mundial. Y el día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes algunos de los casos más recientes para que podamos estar en posibilidad de identificar los patrones más comunes que han utilizado actores políticos o actores externos a la función judicial para mermar o desmantelar a los poderes judiciales en diversas partes del mundo. Y tal vez el día de hoy me gustaría empezar con el caso de Hungría. La situación de Hungría es probablemente una de las preocupaciones más importantes a nivel de la Unión Europea. El primer ministro Viktor Orbán, el cual es el líder del Partido Nacional Populista Fidesz, ha dirigido el panorama constitucional húngaro hacia un régimen autocrático. La estrategia de Orbán ha consistido en desmantelar sistemáticamente el sistema de pesos y contrapesos previstos en la Constitución mediante la derogación de ciertas leyes que promovían la rendición de cuentas en Hungría. Por ejemplo, en abril del 2010, el Fidesz obtuvo una mayoría en el Parlamento y una vez ejercida esta mayoría, procedieron a derogar la Constitución de 1949 del país, reemplazándola por una nueva. Y a partir de este año, el gobierno ha emitido una serie de leyes sumamente cuestionadas a nivel mundial por la intención de limitar la función del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en general. Por ejemplo, adoptó una ley que redujo la edad de jubilación de 70 a 62 años con un efecto inmediato. Esto ocasionó la salida de los integrantes con mayor experiencia de los tribunales constitucionales en Hungría y sobre todo la mitad de los presidentes de los tribunales de apelaciones. Y el día de hoy quise presentar e iniciar con el caso húngaro, porque posiblemente este es uno de los mejores ejemplos de lo que Samantha Power denominaba o se refería a este intercambio de prácticas y lecciones aprendidas entre líderes autocráticos. Porque precisamente las acciones tomadas contra el Poder Judicial húngaro han servido como el modelo general para otros líderes autocráticos alrededor del mundo para seguir delimitando o desmantelando la función judicial en diversas partes del mundo. El segundo caso que me gustaría referirme el día de hoy es el caso de Polonia. A finales del 2019, el Parlamento Sejm de Polonia, con una mayoría abrumante, aprobó una ley destinada a restringir la estructura y la función del Poder Judicial. La nueva ley, popularmente conocida como la Ley Mordaza, facultó a una sala disciplinaria a iniciar procedimientos en contra de los jueces por cuestionar la plataforma política del partido en el poder. Y desde la creación de esta sala disciplinaria en el 2017, más de 1,000 jueces polacos han sido removidos de sus cargos sin ningún tipo de garantías del debido proceso
o un juicio objetivo, imparcial e independiente como la Constitución en algún momento lo requería. Pero tal vez uno de los ejemplos también más trascendentes de estos contextos y de la complejidad de la defensa de la justicia también es el caso de Turquía. Porque después de un supuesto golpe de Estado en el 2016, el gobierno de Tayyip Erdogan suspendió los derechos y las libertades en el país a nivel general. Y esta fue tal vez la mejor oportunidad o excusa para despedir y encarcelar a más de 300 jueces, los cuales fueron puestos también en una lista por ser considerados supuestamente terroristas, y como fundamento de las detenciones se invocaron las leyes de seguridad nacional de este país. Y durante los últimos años el gobierno de Erdogan ha sido exitoso en cambiar la imagen del Poder Judicial mediante el nombramiento de jueces aliados o jueces amigos. Ha convertido al Poder Judicial en una herramienta de persecución política. Los jueces han sido reemplazados por abogados leales e inexpertos, lo que ha sumido al Poder Judicial turco en una grave crisis institucional de manera muy profunda. Pero tal vez el ejemplo más reciente y que seguramente muchos de ustedes siguieron durante los últimos meses y siguiendo un poco los pasos de Hungría y Polonia es el caso de Israel. El 20 de febrero de este año, el presidente del gobierno de Benjamín Netanyahu presentó 2 proyectos de ley que tienen como objetivo revisar el funcionamiento del Poder Judicial en Israel. Y, por ejemplo, el primer proyecto buscaba eliminar la facultad de la Corte Suprema para declarar inválidas las leyes básicas de Israel, que son como la Constitución en cada uno de nuestros países. Pero el segundo proyecto de reforma también modificaba la composición del llamado Comité de Selección de Jueces, de manera que le permitiera a su gobierno nominar directamente a los jueces que él quisiera que formaran parte del Poder Judicial, sin ningún tipo de lineamientos o sin ningún tipo de respeto a las carreras judiciales de las personas que han colaborado por años en esta institución. Y posiblemente en esta tarde pudiéramos analizar muchos otros casos más en Asia, en África y en otros países europeos, pero simplemente quise traer estos ejemplos para que pudiéramos analizar los modelos que se están replicando en muchas partes del mundo y que tal vez cambiándoles el nombre podríamos realmente aplicarlos a la realidad latinoamericana y a otros países que están sufriendo estos embates por parte de la clase política. Y tal vez lo que me gustaría también el día de hoy compartirles es que, regresando un poco a las reflexiones realizadas por Samantha Power, ella hablaba sobre la resistencia como un factor esperanzador para defender la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de la sociedad civil frente a estos embates a la independencia de la justicia? Los ataques a la independencia judicial han sido gravemente condenados y resistidos por la ciudadanía, así como por las propias asociaciones de jueces y abogados en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en enero del 2020, y seguramente muchos de ustedes supieron sobre esta marcha sin precedentes, jueces de 20 países europeos se unieron a los jueces polacos en una demostración silenciosa y pacífica para protestar como una muestra pública de solidaridad ante los ataques a la independencia de la judicatura por parte del gobierno polaco. Pero casos similares también se han presentado en otros países alrededor del mundo. Por ejemplo, en Pakistán, con el llamado Movimiento de los Abogados, donde cientos de integrantes de las barras de abogados salieron a las calles
de manera pacífica nuevamente a condenar los ataques a la independencia de la judicatura en 2007. Pero también en 2019, cientos de abogados salieron a las calles de Hong Kong en una protesta silenciosa y pacífica contra los proyectos de ley en materia de extradición. Esta ley abría la posibilidad de que cualquier individuo pudiera ser extraditado para enfrentar la justicia autoritaria en China, lo cual causó graves preocupaciones por la falta de independencia judicial en los tribunales en China y sobre las posibles violaciones a los derechos humanos. Pero también de manera muy reciente, en marzo de este año, cientos de ciudadanos salieron a las calles de Israel a protestar en contra de las reformas judiciales del gobierno de Netanyahu. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de la defensa de la judicatura cuando hablamos del principio de la división de poderes y del Estado de Derecho? Como todos ustedes saben, la independencia judicial es esencial para vigilar el respeto a los derechos fundamentales, pero también para generar confianza pública y credibilidad en los sistemas de justicia. En este sentido, de que todos los ciudadanos sean tratados y considerados iguales ante la ley y que nadie esté por encima de la ley, como todos ustedes saben. Existen diferentes estándares interamericanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Y existe un artículo similar contemplado en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿cuál es el estado de la independencia judicial en Latinoamérica? Como muchos de nosotros hemos experimentado y vivido en nuestros países, la historia del Poder Judicial latinoamericano tampoco puede escribirse sin abordarse los numerosos intentos por parte del poder político para socavar la independencia judicial. El siglo XX, por ejemplo, se caracterizó por la subordinación de las Cortes Supremas al poder político en los contextos de dictaduras y regímenes autoritarios. El patrón de desmantelamiento institucional fue similar en muchas partes de la región. Se caracterizó por la remoción masiva de jueces constitucionales sin mayor motivación que la amenaza por limitar al sistema presidencial. El resultado de la influencia de este poder político fue la existencia de cortes disminuidas y cortes incondicionales al régimen en turno. Y en ocasiones, como muchos estudios históricos respecto a cómo las cortes funcionaban en el siglo XX, los jueces que eran considerados como opositores del sistema fueron también destituidos de sus cargos, y esta dinámica política también permitió que se estableciera un proceso subjetivo de evaluación y de ratificación de los magistrados en muchas de las instancias en los poderes judiciales latinoamericanos. Sin embargo, en el marco de la transición política y democrática en nuestros países y como resultado de las reformas judiciales adoptadas para fortalecer al Poder Judicial, ha adquirido una relevancia un poco más importante para la consolidación del Estado constitucional y de derecho. Y sus decisiones, por ejemplo, han repercutido en la estabilidad y en el crecimiento de las economías, en la capacidad de controlar la corrupción política y sobre todo como para fungir como garantes de los derechos fundamentales. Y tal vez quisiera preguntarles ahora, ¿cómo podemos salvaguardar el principio de la separación de poderes del Estado de Derecho y especialmente de la protección de derechos humanos?
Considero que con base en los ejemplos que acabamos de revisar el día de hoy, demuestran que la defensa de estos tres elementos no es una tarea que se pueda llevar a cabo por un sector en particular. Se requiere, por ejemplo, del trabajo comprometidos de actores políticos que tal vez pertenezcan a la oposición, que asuman la responsabilidad de protegerlos, pero también de servidores públicos comprometidos, de una sociedad civil activa, de medios de comunicación capaz de informar a la ciudadanía, de acciones políticas que traten de limitar o de destruir las instituciones democráticas, pero sobre todo de las asociaciones profesionales y de las integrantes de la academia, para seguir dispuestos a defender estos principios cuando se vean vulnerados por la clase política o por actores externos. Ahora bien, quisiera, para casi culminar esta presentación, me gustaría comentarles específicamente cuál ha sido la función de la Corte Europea de Derechos Humanos en asuntos en donde se han invocado las violaciones al principio de independencia judicial. Tal vez me gustaría compartir con ustedes un asunto muy reciente, emitido en el 2021, sobre un fallo precisamente en el contexto de la libertad de expresión y de los derechos de los jueces. El 19 de octubre del 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el caso de Miroslava Todorova contra Bulgaria. Este caso giró en torno a la libertad de expresión reconocida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que básicamente reconoce el derecho que tienen todas las personas de expresión y de emitir opiniones, así como de intercambiar y de comunicar información públicamente sin ningún tipo de injerencias. Bulgaria, me gustaría compartirles también que ocupa el último lugar en los índices de independencia judicial y de corrupción en la Unión Europea. Incluso está muy detrás de Hungría y Polonia. Y con el pretexto de implementar las recomendaciones que la Unión Europea le pidió al gobierno de Bulgaria que implementara en el contexto de Estado de Derecho, promovieron diferentes reformas legislativas a través del Ministerio de Justicia, donde trataron de limitar y de restringir los poderes del Poder Judicial búlgaro. Pero este caso en particular, la juez Todorova ejerció como juez en Bulgaria desde 1999. Y en el momento en que se presentaron este asunto, ella ocupaba un puesto en la sala penal del Tribunal Municipal de Sofía. Pero también la jueza Todorova trabajó como presidenta de la Unión de Jueces de Bulgaria de 2009 al 2012, y durante su presidencia ella criticó públicamente al Consejo Judicial Supremo de Bulgaria, donde muchos de los integrantes lamentablemente habían sido designados por la clase política, y muchos de ellos eran parte del régimen político de Bulgaria. Y ella criticó varias de las acciones del Consejo Judicial con respecto a ciertos nombramientos de presidentes de tribunales. Pero ella también condenó públicamente la política judicial del gobierno, y en junio del 2011 se opuso también públicamente a la candidatura de un juez conocido por ser amigo cercano del ministro de Interior. Y en julio del 2011, el Consejo Judicial acusó a la jueza Todorova por incumplimiento sistemático de los plazos debido al supuesto retraso en la toma de decisiones de 57 casos, y ordenó sancionarla disciplinariamente con la reducción de su salario y otras medidas sumamente restrictivas. Posteriormente, el Consejo Judicial Supremo señaló que la jueza Todorova era responsable
de la introducción incorrecta de datos en el registro electrónico del tribunal. Y en julio del 2012 el Consejo Judicial ordenó la destitución de la jueza Todorova y le impuso una de las sanciones más graves de acuerdo con el sistema jurídico búlgaro, que fue la degradación de la instancia en la que ella trabajaba. La jueza Todorova lógicamente apeló esta decisión, pero ante el Tribunal Supremo Administrativo, un tribunal de más alto nivel, pero lamentablemente la causa fue desestimada y fue degradada a un tribunal inferior durante 2 años. Y debido a que ella ya había de alguna manera llegado a todas las instancias posibles a nivel nacional, decidió recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ella hizo valer la violación de diferentes derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizaban, entre otras cosas, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el respeto a la vida privada, la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad contra la discriminación. Y ¿cuáles fueron las consideraciones en general que expresó el Tribunal Europeo en este asunto? La demandante afirmó que el procedimiento disciplinado iniciado contra ella carecía de imparcialidad. Sin embargo, el Tribunal Europeo fue muy preciso en las aseveraciones y en la consideración de la evidencia presentada en este asunto. Y consideró que el Consejo Judicial tenía plena competencia para valorar los hechos impugnados y determinar la responsabilidad de la jueza Todorova en el ejercicio de sus funciones. Y el Tribunal Europeo también consideró que ella no se había visto perjudicada, ya que el presidente del tribunal, a quien ella criticó severamente, no influyó de ninguna manera en la decisión del Tribunal Administrativo para sancionar. Pero también rechazó las alegaciones que la jueza presentó sobre de que la demanda, de que la publicidad, por ejemplo, de las sanciones disciplinadas establecidas contra ella habían infringido de alguna manera el derecho a su privacidad y el derecho a su reputación. Estas alegaciones también el Tribunal Europeo las desestimó. Sin embargo, lo que sí consideró importante en este asunto fue que el proceso estaba directamente relacionado con las declaraciones públicas que la jueza Todorova había hecho y que tal vez el proceso administrativo que se le había iniciado equivalía a una interferencia contra su derecho a la libertad de expresión, porque la evidencia simplemente demostraba que ella había sido sancionada por criticar públicamente a uno de los jueces del Poder Judicial. Y en opinión del Tribunal Europeo, se trataba de una violación al artículo 10, que contempla el derecho a la libertad de expresión, y ordenó a Bulgaria establecer todas las condiciones necesarias para respetar este derecho a los jueces. De lo contrario, consideró que iba a tener graves repercusiones en el ejercicio de la función judicial en Bulgaria. También observó que la sanción o el castigo que se le impuso a la jueza fue excepcional y desproporcionadamente severo y que se utilizó principalmente para intimidarla. Y tal vez este caso decidí presentarlo el día de hoy por el impacto significativo que tiene en materia de la protección a la independencia de la judicatura en Bulgaria, pero en Europa también en general, porque el Tribunal Europeo habló sobre esta manifestación o esta creciente tendencia a la interferencia política por parte de actores políticos o externos a la función judicial, encaminados a intimidar a los jueces a través de medidas disciplinarias o procesos administrativos. Y tal vez el día de hoy me gustaría terminar esta presentación
solamente compartiendo alguna reflexión de la jueza de los Estados Unidos, Sandra Day O'Connor, que ella decía que proteger la independencia judicial no es una tarea fácil, requiere de trabajo, diligencia y atención, y de ahí que siga valiendo la pena seguir reflexionando sobre cada una de las preguntas que planteé a lo largo de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castillejos. La verdad es que estoy viendo los comentarios de los colegas y creo que es una presentación que nos viene a brindar elementos muy importantes desde la perspectiva del derecho comparado, con fundamento en los informes a los que he hecho referencia y en la jurisprudencia incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin lugar a dudas, la independencia judicial atraviesa una grave crisis no solo en la región, sino a nivel mundial. Y creo yo que parte de los comentarios van en esa dirección también. O sea, me parece, además de felicitar a la doctora y que ha sido una excelente presentación, creo que también parte de estos buenos comentarios y tal vez ahondar un poco en su presentación y en función de lo que he estado leyendo de los colegas que han estado comentando la presentación, es que estamos atravesando esta crisis de independencia judicial seria y usted ha dicho algo, un elemento que me parece que es importante. No solamente le corresponde a un sector la defensa de esta institución vital para el Estado de Derecho, sino que deben de coincidir muchas miradas, muchas voces y sobre todo converger distintas expresiones sociales y incluso políticas, siempre resguardando esa separación de los poderes que usted ha hecho, ha acentuado mucho en su presentación. Quisiera preguntarle esto, desde esta perspectiva, ¿hacia dónde debe caminar la defensa de la independencia judicial? ¿Implica una reforma legislativa? ¿Implica un papel más activo de la ciudadanía, incluyendo ahí a los profesionales del derecho, que somos la mayoría de quienes estamos en este curso? ¿O implica también, digamos, reformas? ¿Por qué lo digo? Porque, digamos que el caso guatemalteco pasa también por una mirada de que las reformas legislativas, incluso la de tipo constitucional, es muy difícil. ¿Qué más elementos podemos tomar en cuenta desde la experiencia comparada? Sé que el caso el último caso al que usted se estaba refiriendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos implicó una lucha incansable de una propia jueza que fue sancionada por su propio sistema disciplinario y que tuvo que acudir a las instancias internacionales de derechos humanos para buscar protección. En el caso guatemalteco entiendo que hay hasta casos también iniciados en el sistema interamericano de derechos humanos, pero sabemos, doctora, también que esos esfuerzos son mayores e implican una inversión de tiempo considerable. ¿Por dónde podríamos caminar incluso una valoración? Esa es la pregunta. ¿Por dónde podríamos iniciar estos múltiples sectores a los que usted se refirió y qué papel podríamos jugar las y los profesionales del derecho en la defensa de la independencia judicial en un momento que, como lo dijo, las democracias están pasando por también un deterioro considerable? Muchas gracias, doctor Díaz, por la pregunta. Es realmente muy importante y significativa que la plantee en este contexto del análisis de independencia judicial. ¿Por qué lo considero? Porque, como lo planteé en la presentación, fue realmente un tema más estratégico de mi parte para poderles presentar a cada una y a cada uno de ustedes precisamente que los problemas que está enfrentando la región latinoamericana en los últimos años no es exclusivo de nuestra región. Hay muchos países alrededor del mundo que están también enfrentando la misma complejidad, situaciones similares en cuanto a cómo enfrentar los embates de la clase política o de actores externos que tratan de debilitar al poder judicial y sobre todo el poder de los jueces para fungir como verdaderos garantes de los derechos y las libertades de los individuos.
Yo creo que usted plantea un tema muy importante que es sobre necesitamos más reformas. Yo lo que considero, doctor Díaz, es que es importante seguir fortaleciendo la institucionalidad del Poder Judicial y si esta institucionalidad se puede alcanzar a través de reformas que sean más sólidas y más específicas para seguir blindando la capacidad y las actividades del Poder Judicial, yo creo que ahí estaría de acuerdo con usted que sí es importante seguir legislando en la materia para seguir blindando al Poder Judicial contra futuros ataques de la clase política. Pero la única cuestión que me preocuparía en este tema sería cómo los países están generando también las condiciones para implementar estas reformas. Porque como sé que muchos de ustedes lo saben, la región latinoamericana es conocida por las grandes reformas constitucionales que se han pasado durante los últimos años, precisamente para fortalecer al Poder Judicial. Pero siento que existe esta constante preocupación y constante actuación por parte del órgano legislativo para emitir este tipo de reformas constitucionales importantes, pero al final de cuentas no existen las condiciones importantes para implementar las medidas legislativas adoptadas. Entonces yo creo que ahí podría ser uno de los primeros matices que me gustaría agregar a su consideración. Decidí precisamente también presentarles algunos casos de cómo la sociedad civil y cómo las asociaciones de jueces y abogados han enfrentado estos embates del poder político en otras naciones alrededor del mundo, porque precisamente quería yo enaltecer la capacidad y el poder que tiene una buena sociedad civil organizada y de asociaciones políticas como las que nos acompañan el día de hoy de jueces, de profesionales, perdón, de jueces y abogados, donde a través de manera pacífica también se pueden hacer críticas a estas actividades antidemocráticas que las clases políticas han tratado de implementar en nuestros países. Yo creo que los casos de Pakistán y de Hong Kong y aún así la sociedad en Israel representan uno de los ejemplos más significativos, en mi opinión, de cuál puede ser el impacto de esta resistencia pacífica, pero también sólida para seguir defendiendo los principios de la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo la independencia judicial. Totalmente de acuerdo, doctora. Creo que estos casos también a los que se ha referido y esa mirada internacional también nos pueden dar luces de hacia dónde podemos caminar en ese horizonte que es crucial en la defensa de la independencia judicial. Quiero leer un comentario, doctora, porque también me parece que es importante. Un colega juez de Honduras lo formuló, es el juez Juan Ordóñez, y dice, el Poder Judicial tiene mucha debilidad en la aplicación de la justicia, ya que en muchos casos donde están involucrados personas con poder político o poder económico, incluyendo en la aplicación transparente de una justicia equitativa e imparcial, lamentablemente es donde el más pobre es el candidato probable de ser solamente el que se someta a una pena impuesta. Sin duda alguna también la independencia judicial debe llevar a una reflexión en cuanto a esa selectividad que el sistema penal también tiene, al menos desde el sistema penal, ¿no? Que se persigue, digamos, siempre a las personas de escasos recursos, a las personas que están en una situación de vulnerabilidad más compleja. Eh, Esos desafíos, digamos, desde la judicatura, doctora, pareciera también de que no solo es un tema interno, y que yo también coincido con su lectura en que, por ejemplo, las asociaciones de jueces también son claves en la defensa, porque son instituciones propias del Poder Judicial que están enmarcadas exclusivamente en esa defensa, incluso hasta para fortalecimiento de la carrera judicial, ¿no? Que lo que conlleva también elementos propios de independencia. Ahí preguntar, eh, ¿cómo ha sido, digamos, esa mirada también desde el derecho internacional? Pareciera de que hubo algunos avances en ciertos momentos en determinados países,
de que se avanzó también en la lucha contra la corrupción, aparentemente. Incluso los países que uno ve en el análisis, algunos tuvieron casos ahí, pero el efecto, lamentablemente, porque eran poderes judiciales aún en transición o muy débiles, fue precisamente que quienes sufrieran el regreso, por decirlo así, o la ola, digamos, ya cuando la clase política se reagrupó, se reorganizó, fueron precisamente los funcionarios judiciales, ¿no? En esa perspectiva, doctora, preguntarle cómo ha sido la mirada, digamos, comparada de algunos países, porque me parece ahora que el lawfare o esta guerra judicial que se ha marcado o la criminalización agravada desde el propio Poder Judicial se ha dirigido a los jueces que iniciaron estos casos de corrupción o incluso casos de graves violaciones de derechos humanos. Y no estoy hablando ni de la región, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? En otros países y Europa fue parte de eso. Además, doctora, decirle que siguen dando los comentarios, somos más de 300 personas en este Zoom y los comentarios pues han sido agradeciéndola y que ha sido una excelente disertación y la verdad que nos ha dado compartir información notable para que también nosotros podamos, después de esta sesión, a ir a profundizarla en los informes a los que se ha referido y la verdad que seguirle agradeciendo. Pero la dejo con esta última intervención, doctor. Muchas gracias, doctor Díaz. Y sí, tengo unas reflexiones en temas, por ejemplo, de este problema de selectividad del sistema penal y de cómo algunas causas ameritan mayor preocupación o asistencia en relación con otras donde tal vez individuos tienen menores recursos para poder efectivamente acceder al sistema de justicia en muchos de nuestros países. Pero tal vez en este tema a mí me gustaría eh, hacer énfasis de manera muy especial en el tema de los modelos de selección de los jueces. Porque si existen modelos de selección imparciales, independientes, objetivos y conforme, por ejemplo, a los estándares internacionales que Naciones Unidas constantemente ha demandado de los países incorporar en su derecho interno para precisamente tener procesos de selección más objetivos, siento que ahí podría ser una clave para no solamente abordar este tema de selectividad en la justicia, pero también los graves problemas de corrupción en nuestros países. Siento que en la medida en que los países estén en la capacidad de establecer mejores condiciones donde, por ejemplo, existan mayores reglas de transparencia en la selección de jueces, mejores sistemas de carrera judicial y también donde se permita tal vez la participación no solamente de asociaciones de jueces o de integrantes de las barras de abogados, pero también de algunos integrantes de la sociedad civil para hacer este proceso de selección más objetivo, siento que ahí podría ser una de las claves precisamente para enfrentar este tema de selectividad y de la lucha contra la corrupción. Y tal vez me gustaría regresar un poco al comentario que hice en la pregunta anterior sobre cuáles deben de ser las condiciones de institucionalidad que se están implementando al interior del Poder Judicial. Y esto lo comento tal vez conforme al ejemplo que conozco más, el caso de México, donde, como muchos de ustedes saben, la clase política ha ejercido una serie de acciones en contra del Poder Judicial y ha tratado de amenazar o desmantelar el trabajo de hace más de 25 años que México ha tratado de establecer y un proceso de transformación institucional que le costó al país años para conseguir un poder judicial independiente, imparcial y objetivo, con una agenda de derechos humanos un poco más progresista que lo que existió, por ejemplo, en los tiempos del Partido Revolucionario Institucional. Pero siento que el Poder Judicial ha podido soportar precisamente estos embates de la clase política, porque el Poder Judicial durante todos estos años en México trató de establecer unas condiciones de institucionalidad sólidas
y fuertes, de manera que a pesar de los intentos por parte de la clase política de minimizar o desmantelar la labor del Poder Judicial y de los jueces, no han podido tener éxito precisamente porque el Poder Judicial es un Poder Judicial relativamente fuerte, consolidado y con regulaciones internas, y no solamente internas, sino también a nivel constitucional, que no le han permitido a la clase política de alguna manera seguir mermando la función del Poder Judicial. De ahí que considero que sea fundamental que cada uno de los estados sigan promoviendo precisamente este tipo de reformas, pero que tengan también estas condiciones suficientes para implementarlas y para llevarlas a cabo efectivamente en los poderes judiciales de nuestra región. Excelente, coincido totalmente con estas reflexiones, doctora, y creo que también puedo hablar en nombre de los colegas que estamos acá. Creo que también hay muchos desafíos que implican también que nuestra labor como profesionales del derecho, como juristas, también desde estas tribunas, pues nosotros también podamos hacer aportes notables y hacer parte de fortalecer la democracia. Son tiempos duros para la democracia a nivel mundial, sin duda alguna. No es una tarea fácil, incluso estamos viviendo tiempos también donde el caso Israel y el caso Ucrania han llevado ya al desmantelamiento, digamos, de los estados de derecho y tener que recurrir a la guerra, pero me parece que ante estas crisis también tenemos que seguir reflexionando y teniendo un espíritu de defensa democrática y de la independencia judicial, sin lugar a dudas. Los comentarios siguieron también los agradecimientos, doctora, pero también tenemos que cerrar por los tiempos y porque también usted nos ha dado toda su disponibilidad de poder compartir sus conocimientos. De verdad, muchas personas siguen agradeciendo su presentación bueno, en nombre de los organizadores del Colegio de Abogados, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Comahue, queremos agradecer a la doctora. Gracias por su presentación. Probablemente nos seguiremos viendo, seguiremos buscando también de usted lo que esté escribiendo, sus informes y agradecerles por esta participación. Así que le deseamos una feliz noche y muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a todos y fue un placer realmente compartir estas reflexiones con todas y todos ustedes y espero que podamos tener en el futuro otros espacios para seguir reflexionando sobre este y otros temas importantes en la agenda de derecho en nuestra región. Que tengan muy buena tarde y un placer nuevamente conocerlas a todas y a todos. Muchas gracias, doctora. Por último, solo un aviso a los colegas. Nuestra última sesión, jornada, va a ser el próximo lunes 27 a las 17 horas, igual el mismo horario. Estaremos cerrando este proceso con Alberto Binder, que es alguien muy conocido también en el mundo procesal penal en la región. Y bueno, de hecho es uno de los autores del Código Procesal Penal vigente que tenemos. Así que los esperamos también. Gracias, doctora Castillejos. Un honor también compartir con usted el día de hoy. Nos veremos pronto. Gracias a todas y todos, colegas. Que pasen una feliz noche.